Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video por este canal. Y el día de hoy, gracias a Yenka-Ho, mejor dicho Exoheron, los dos nos han apoyado para poder traer este video a nivel 50, que tiene poder oculto, trueno y onda certera. No puedo creerle, un Rey Gigas a nivel 50, 4913 de CP, casi bordeando los 5000 debilidades a lucha, resistente por 2 al fantasma porque es un Pokémon de tipo normal. En el ataque tiene 254, muy decente, 189 en la defensa, más o menos, y en el HP la estamina 198. Si le hubiesen dado 210, 230, uff, tremendo tanque, tremendo Poké, pero los ataques como que no le están ayudando tanto como se debería. En el segundo ataque sí, porque es un Pokémon legendario, 100.000 polvos estelares, 100 caramelos y ya está. No hay más información que le pueda dar acerca de él, que sea lo más básico y necesario que ustedes necesitan para cualquier Poké. Dragonite se lo baja a Dragolientos, ok, está bien que se lo pueda bajar. Y después sale Togekiss. Togekiss puede ser todo para ese Dragonite, que le va a ser súper eficaz a básicos, y que Dragonite lo único que tiene es Vendaval para bajárselo. Le lanza Vendaval, daño neutral, tremendo daño. Le cambia rápido a Kyogre y sale Rey Gigas con el poder oculto. Uff, no le hace nada a básicos. Al menos le ha bajado un octavo de vida, que es primordial. El Surf, como tiene esa defensa, pues le va a doler bastante y lo iba a dejar en rango de brío. Que pueda llegar al trueno, que si llega va a ser todo para Kyogre, porque al final no va a poder hacer nada Dragonite lo único que tiene que hacer es bajárselo con Dragolientos, y Togekiss lo tiene preparado. Al menos que lo pueda dejar en el rango de que Togekiss pueda bajárselo, porque al menos un cascada uno le va a entrar sí o sí, así que tiene que dejarlo en un rango muy adorable, en un rango donde puedo decir, acá puedo ganar. Surf, uno más, ya no tiene escudos, no llega primero al Surf. No, dime por favor que sale el 5nazo, que puede salir el 4-1 al menos, o el 3-2, ya con eso es suficiente. Vamos, uno más, Togekiss, te lo puedes bajar, se lo baja. Uy, lanza el poder pasado con lo mínimo. Dragonite va a necesitar al menos unos 8 Dragolitos para que pueda ganar. No, va a necesitar menos a lo que pueda. ¡Oh! Se buceó, ya, se puede ganar, no, con un píxel de vida llega a ganar el primer combate. En el segundo tiene a Togekiss versus... Uy, no, ¿qué pasó? Se colgó. Kyogre cambia rápidamente. Ah, uy, sí. Esto es bueno, Rey Gigas le cambia todo el combate, se lo ha bajado muy bien, no sé si es de un CP mucho más alto. Surf, uy, no utiliza el escudo, eso es bueno, al menos se ahorra el escudito para cualquiera, puede ser Garchomp, no puede ser, Togekiss también está muy mal, así que tienen que bajárselo a Kyogre. Kyogre ha sido de los Pokés más utilizados durante esta temporada para la Liga Master. En cualquier combate que te encuentres, sí o sí, en un set tenías que encontrarte a un Kyogre de los anteriores que básicamente casi eran imperceptibles que no te salieran, pero hubo un cambio del meta, así que Kyogre comienza a ser fundamental, y Lugia también, así que para el GoFest te recomiendo bastante que puedas irte por unos grandes Pokés, sobre todo por Lugia, que es por el cual yo me voy a ir para ver qué podemos sacar en el canal, porque sería bonito poder tener un Lugia nivel 50 con cola de dragón. Imagínate lo que puede hacer ya si es tremendo tanque nivel 40, imagínatelo a nivel 50. Garchomp entra para farmear un poco de más, farmea un poco de más, no le lanza ni un solo ataque y puede tener el enfado y el tierra viva. Esto es un gran baiteo, lo malo es que el rival lo tiene con cola de dragón, no le ha salido el básico de más, y enfado es súper eficaz a menos que quiera utilizar su último escudo, el último cartucho que tiene. Puede baitearlo con el bucle de arena, llega uno más y entra, se lo quiso doble farmear, pensó de que tenía todo disponible, o al menos poder lanzar el enfado le hubiese dado la ventaja al rival de que puede utilizar su último escudo dependiendo de qué Poké salía detrás, y sale un Mewtwo oscuro. Agárrate, puedes llegar al tierra viva y le haces mucho daño, decide escudar, está bien, el tierra viva puede ser casi todo para un Mewtwo oscuro que está nerfeado en la defensa al 20%, y al final Togekiss lo único que tiene que hacer es bajarlo con un par de básicos, porque lo tiene esencialmente para que pueda hacer con los encantos todo el trabajo, pero fue toda la vida para Mewtwo. Igual con cualquiera de los dos ataques será suficiente. Garchomp versus Togekiss, empieza muy bien Elite, cambia rápido a Mewtwo y él tiene que cambiar a un Garchomp si es que lo desea. Primero tiene que esperar el Time Clock, no le salió, tiene que agarrarse el ataque de la onda mental. Está fuerte el asunto con Mewtwo, es muy crack. Rey Gigas que puede sacar el trueno que le van a lanzar los onda mental. Lo malo es que se demora un poco más en farmear, y Mewtwo con 5 psicocortes ya lo tiene preparado para la onda mental, y con 6 ya tiene el vuelo sombra, 8 ya tiene el onda certera, está bien, el onda certera. Puede tener también el rayo hielo, con cualquiera de esos ataques es lo que puede aprender. Onda mental de nuevo, utiliza su primer escudo y agárrate, ya tiene el onda certera o el trueno dependiendo de lo que va a salir detrás. Sale Garchomp,
Onda certera es un gran daño, aunque no lo crean, para Garchomp, por más de que sea un Pokémon de tipo normal y no tenga bonus stab. No llegó a darle. Se lo puede farmear, lo farmea. No, eso es malísimo. Con el Cola Dragón es malo. Sale Togekiss y le cambian rápido a Gyarados. Lanzar el poder pasado, quitarle el escudo y después de que Garchomp pueda hacer el trabajo, bueno, guardarse a Garchomp porque tiene el Cola Dragón, así que ahí va a depender mucho de lo que quiera hacer. Sale con todo, lo tiene con cascadas, no lo tiene con Drago Aliento y llega, farmear un poco de más. Esto puede ser triturar, puede ser surf, si es hidrobomba o enfado. GG's. Aqua Cola, menos mal lanza el enfado un poquito de más porque no lo puede bajar tanto y así el rival necesita lanzar o drenar la energía. Está muy bien porque todavía le queda energía a Togekiss. Farmear un poco de más, ya lo tiene preparado. Lo único que tiene que hacer es farmear y ganar el CMP. Puede dejarlo pasar, ahorrarse el escudo, era triturar y los dos pueden ganar al mismo tiempo. Dime que le ganas con un pixel. No llegó, el enfado y el tierra viva se quedan detrás y le puede ganar por más de que le lance bucle de arena. Es un ataque de tipo tierra y los ataques de tipo tierra no le hacen nada a Togekiss, no le hacen ni cosquillitas. ¿Qué es eso? Y se lo puede bajar a básicos con ese cuartito de vida, menos de que pueda tener algo muy esencial. El enfado puede ser gran daño, se la arriesgó todo por todo porque el enfado le iba a hacer todo casi. Le lanza de nuevo bucle de arena y ya no va a poder hacer nada el rival. Sí, ya estaba a un enfado, es el rango de vida que tenía para poder ganar esto. Gyarados versus Togekiss, se quedó un poco de laja al inicio de los combates, pero no importa, se lo está bajando a básicos. Dime que no tiene el hidrobombo, porque cuando farmean así hasta cuando ya no tiene casi nada, es casi obvio que te pueda lanzar su mejor ataque. Le lanza el enfado, no lo tenía con hidrobomba, ese está bien, así que no es muy efectivo y tiene para farmeárselo todo lo que pueda. El poder pasado de lanzallamas, dime que sacas un Pokémon de tipo 0, sale Togekiss a recibir, lo va a dejar casi en el rango de la mitad de vida con todo lo que tiene y adicional a básicos puede igualar o emparejar esto. Utiliza su primer escudo, ese está bien, no se ha busteado todavía. En el segundo, si es que se bustea, al menos le va a dejar si en rango de amarillo casi tocado para el rango de rojo. Si no lo se bustea, pues hasta la mitad, no va a poder hacer más. Utiliza el doble escudo, se lo quiere guardar a Togekiss, eso es muy arriesgado utilizarlo en tu segundo Poké sin ver cuáles son los demás. Y entra Regigigas a ganar el combate. Dime que lo puedes hacer, Regigigas, dime que ganas, que tú le vas a dar la cerecita al pastel, que le vas a dar la capa a todo el equipo, te pones el equipo al hombro, el poder oculto le hace mucho daño y ya casi tiene el trueno o el onda certera dependiendo qué Poké sale detrás. Sale Swampert, dime que sí, onda certera. No le pueden lanzar trueno porque tiene esa parte de tipo tierra. Si solamente fuese agua, pues sería su mejor opción. Onda certera, casi lo one-shotea y Regigigas gana el combate. ¿Cómo que no te puede salir un buen ser con Regigigas? ¿Quién dice eso? ¿Que te gana solamente 2, 3? No, señora. En este canal y con Exogero se puede ver de que puedes ganar mucho más. Agárrate, Mewtwo, agárrate que eso va a venir con fuerza. Bola sombra. Más de la mitad de la vida y sale Magneson. Oye, estos Pokés son demasiado randos. Que venga uno más. Esto no puede hacerle nada. Lo mejor que tiene es el disparo espejo. Le lanza volteo cruel. Capaz lo quiso baitear. Capaz le salió el tap demasiado tarde. Ya se lo quiere farmear. Lo mejor es que pueda lanzar el disparo espejo. A menos para que pueda hacer algo. Si es que le vuelve a lanzar volteo cruel, pues AG no le lanza el disparo espejo. Sí, ya está muy bien baiteado. Y no va a poder hacer nada más. Tiene el tierra viva y tiene el enfado. Creo que ya están practicando para la Premier. No lo sé. Le lanza el enfado, tierra viva, no va a poder. O sea, sí, cualquiera de los ataques no hace nada, pero mejor lanzar el enfado que pueda lanzar el tierra viva. Termina escudando. No, este es GG, señor. En el último combate, el rival capaz no lo ha contado bien. Puede ser nuevo también. Hay algunos entrenadores que a veces prestan la cuenta a alguien más para que pueda entrenar y así le dicen ya solamente un combate y terminan saliendo así. Lo bueno es que lo han nerfeado y con esos poderes ocultos haces mucho daño, demasiado daño, que le vas a poder hacer todo con ese escudito, que te lo farmeas encima, que te lance lanzallamas, no hay problema, que le queda un escudo adicional, cambia Mewtwo y va a recibir el trueno. Tiene que escudar como sea, quiera o no quiera, tiene que hacerlo porque Togekiss está muy tocado, es su último Poké y encima es oscuro. Va a poder darle la cereza, va a ponerse el equipo al hombro Mewtwo lanzando un onda mental, a menos que quiera escudar, pero sabe de que puede llegar mucho más rápido Mewtwo con esos psicocortes y teniendo el onda mental es toda la vida siendo un oscuro. Así que sale Togekiss a bajárselo a básicos, solamente queda escudar, con escudar ya ganaste porque le vas a poder lanzar el poder pasado al otro Togekiss y con eso ya está. Te llevas el 5nazo, ese es el quinto combate, creo que el quinto, pero ya está, 5-0, se termina el último combate muy bien por parte de Regigigas, sirvió de algo que lo haya maxeado, al menos con un 5nazo se termina todo.
Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo, ya activar la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Recordar también de que el día domingo tengo un video muy especial y la otra semana ya cambia todo, ya no va a haber la Eleven Cup, ya no va a haber la Liga Master ni la Liga Clásica, todo cambia a la Remix y para ello vamos a tener los mejores equipos, vamos a tener el mejor Poké y también equipos conformados porque el meta ya no es solo de 3, sino el meta se amplía muy considerable y acá van a venir los Pokés mejor utilizados. En este canal lo voy a traer y así vas a estar contento con esos contenidos. Pues nada más, yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!